Hola, ¿cómo están? Bienvenidos Daf Yomi, Masajes de Fahim, Daf Samach Dalet, página 64. Quedamos ahí en la segunda línea, los dos puntitos. Sheloshá de Barim, Bejuli. Muy bien, tres cosas. Aquí hablamos de tres cosas. Hablamos en la Mishnah. Hemos hablado de las cosas de que se hacían en la esquina suroeste, debajo del Hut HaSikra. Ok. Ahora ponerle Mará, Hatata Of, ¿cuáles eran las tres? Hay que ver a Mishnah atrás. Era Hatata Of, acercar el Korah Minjá y el resto, el Shivere Adam, el resto de la sangre. Hatata Of, ¿dónde sabemos de qué? Que se aprende que hay que hacerlo en la esquina suroeste, de Ambra. Ya lo vimos, que estaba, ¿se acuerdan? Que una Kesh que se aprendía el Korah Minjá, igual que acercar el Korah Minjá era ahí, también el Hatatauf era ahí. Y el Agashot, acercarla el Korah Minjá ahí, ¿cómo sabemos? Dichtiv, pone el pasuk. Voy a leerlo como lee Rashi, porque es importante como lee Rashi, porque Rashi trae el pasuk, que es el Pene Mizbeach, que ese pasuk me aprende las dos cosas, me enseña las cosas, tiene que ser Lifnei Hashem y Pene Mizbeach. Pene Mizbeach sur, el Lifnei Hashem oeste, y sale que es en la esquina, que es el pasuk importante. Muy bien. Y si eres Adam, ¿cómo sabemos que también el resto de la sangre hay que echarlo en esa esquina? Dice, todo el resto de la sangre hay que vertirla en el yesod de la base del altar, y esa es la esquina que uno sale del altar, del lejal, y consigue con ese lugar, que es en el yesod, un orificio, y se ponía el resto de la sangre. Ahora hay tres que son milemalas. ¿Cuáles son los tres que son milemalas? En esa esquina, pero por arriba del Hut HaSikra, por arriba de la línea roja, Nisuja Main, arriba al techo del altar se vertía el vino, Beyain, se vertía el agua y el vino, Beyain, Beolata Of, y se hacía el Olata Of también arriba, que Shehir Rabba Mizrah, cuando había mucha aglomeración de Kohanim en el este, se hacía en este lado. O sea, cuando había mucha gente en la esquina del este, o sea, sureste, se hacía en el suroeste. Ok, Maitamai, ¿por qué el este es mejor? Rabbi Yohanan y Pneche, Kerubá y Betateshen, porque está al lado del Betateshen, y como vamos a ver más adelante, había que del ave sacaban unas partes y se echaban el Betateshen. Entonces, en el lugar donde se ponían, un lugar que se ponían abajo del piso, ciertas partes donde el piso lo tragaba, la ceniza del día, bueno, ya lo veremos. Amar Yohanan Bour Kama Gadol Kohan Shel Kohanim. Dijo ve y ven qué grande era la fuerza de los Kohanim. Porque no hay algo más ligero en un ave que el buche y las plumas. Y si el Kohen estaba parado en la esquina sur-oeste y tenía que lanzar estas dos cosas que, como dijimos, que se ponían en Betateshen, y el Peanim Kohen Zorkan, y a veces tenía que el Kohen lanzarlas, Yoter Mishloshim más de 30 amot. Si vemos vamos a armar en los dibujos, en el chat, la distancia que había que lanzar, más de 30 amot. De Tran, vamos a ver una Mishnah que pone, Natal Mahtash el Kesef, el Natal tomaba el Kohen que hacía el primer servicio del día, en la mañana tempranito, que se llama Terumata Deshen, sacar un poco de ceniza de la fogata del altar. Tomaba una Mahtash el Kesef, una pala de plata, subía a la parte de arriba del altar, que Halim Elah, y movía los carbones más externos de un lado a otro, de un lado y del otro, para abrir un espacio para dejatamina mukalot penemiot, para tomar de los carbones que estaban mukalot, ya cenizas, que estaban los más internos, y los tomaba, y Beyoret bajaba y guía la rispa, y llegaba después de bajar la rampa, llegaba al piso. Entonces, ¿qué hacía después? Maxir, su cara hacia el sur, Maxir Panam, ahora se volteaba hacia el norte, Beolech
le Mizrahosh el Kevesh, caminaba hacia el norte, al lado de la parte este del Kevesh, de la rampa, la parte este, por ahí que miraba hacia el norte, 10, que es Ramot, como 10 Amot, y ahí, Tzabad de Gehalim, ahí ponía acumulaba estos carbones al Pene Rizpa encima del piso, Rahok Mina Kevesh, lejano a la rampa, 3 tefajim, eso se llama Betadeshet. Y ese lugar, Makosho Trimur A, Benotza, es el lugar donde se ponían las plumas y el buche del ave, Beishum Bisbeach Penimim Bamenora, y el desecho que salía del Bisbeach Penimí, el altar interno, que se hacía el ketoret, el incienso, y lo que se limpiaba de la menorá. Todo eso se ponía en el menorá, el candelabro, el hollín que salía de ahí, se ponía ese residuo, lo ponían en ese lugar. Y ahora, desde el lugar que está él, lo verán en los dibujos, hasta el lugar que está el Cohen, si está en la esquina suroeste, hasta este lugar, son 30 motos. Pregúntale a Mará, Anet Femitaltim Behatmina, hijo, dice, no, tú dijiste que eran más de 30, son más de 31. Sacas el cálculo, ahí están los dibujos, más de 31. No, Macón Gabriel Lohashi, no, el lugar donde está el Cohen, ese a mano cuenta. Ok. Con la orilla de Misbeach, muy bien, Maita mató a los que subían al altar a la derecha, menos estos que a la izquierda. ¿Por qué estas 3 cosas hay que ir a la izquierda? Dice Mario Hanan, ¿por qué en Nehasim el vino y el agua, que para vertirlo, no podía subir por la derecha y dar toda la vuelta al altar? Shema y Ashenó. ¿Por qué? Porque quizás con el humo de las fogatas que están ahí se ahuma y se daña, y no es bonito vertir eso en el altar y está dañado, no se puede. Beota Aof también, el Corban de la Aof, Shema Tamud Beashan, no vaya a ser que se muera con el humo del altar, por eso no damos la vuelta sino damos a la izquierda. Urmin la Gemara hace una pregunta de una baraita que pone, Valole Akif, Etamisbeach Neu Mathil, cuando vale aquí para dar la vuelta, para hacer el nisuj, vertir el vino, ¿de dónde él empieza a dar la vuelta? Va primero mi kender, mi mizrahit, la que es sureste, quiere decir que él subió por el altar y se fue a la derecha, no a la izquierda. Después va mizrahit sefonit, llega a la esquina noreste, después sefonit marvit, llega a la esquina noroeste, y después marvit deromit, y después la esquina suroeste. Vemos aquí que sí va a la derecha. Este era el Cohen Gadol, cuando quería hacer el servicio del día. Berotino Yainas Lenese, entonces le daban el vino para el Nasej, para vertirlo. Entonces la Gemara dice, bueno, contradicción con lo vimos antes, ¿no? Amarreo Hanan, Akafá Berregel, dice, no, aquí frente para el Cohen Gadol no llevaba con él, porque a vos no le daban a él el vino, sino él caminaba con el normal, sin el vino, y cuando llegaba al lugar le daban el vino. Amarraba, también dice Raba, Daikaname, también se usa esto de Ketane, pone la Mishnah, Notino Yain Lenasej, le dan el vino para el Nasej, pero lo que Tane, y no pone la verdad, Homerlo le dicen Nasej, vierte, no, le dan el vino primero, quiere decir entonces que quería hacer el vino, Shmamina, Tabarrabanan, o sea, aquel que va a subir con el vino no puede dar la vuelta. Tabarrabanan, con la Olim Misbeach, Olim Derech y a mí, Meyorim Derech, todos los que subían al altar subían por la derecha y bajaban por la izquierda, Olim Derech Mizrach, y después entraban al altar por el lado este, Beyordín Derech Marav, y bajaban por el oeste, o sea, subían por el este y bajaban por el oeste de la rampa. Hutz Mina Olel, ya de varias maneras, menos estas 3 cosas que eran Nisuj y el Otaov, She Olim Derech Marav, subían por el oeste de la rampa, Beyordín Derech Marav, y también bajaban por el mismo lado. Olim Derech Yamin, Beyordín Derech Yamin. Y Olim, van por la derecha y bajan por la derecha. Derech Yamin, ¿cómo es que es la derecha? Dijiste que subían por la parte oeste del altar. Eso es Derech Smolhu, es la parte izquierda, no la derecha. Amar Rabina, si tiene razón, Tane Semol, enseña, hay que estudiar Semol. No Yamin, subes y bajas por el Semol, no por la derecha. Dice, Rabamar, no, Ma Yamin, ¿qué es lo que dijo Yamin?
Yamin del Mizbeach es la derecha del altar. Umay Small, que dijo antes, también dijo izquierda, es Small de Gabra. O sea, cuando dice Yamin, es Yamin del altar. Y cuando pone Small, es Small de la persona, la izquierda de la persona. Ahí me saben, pero si la variedad no especifica, debería decir siempre lo mismo. Venítene hoy de Mizbeach, hoy de Gabra. Dime, siempre háblame del lado del altar, o sea, derecha o izquierda del altar, o siempre me háblame de la izquierda de la persona. No puedes intercambiarme sin especificar. Tienes razón, calle. Esta respuesta está calle. Misha nueva, Hatata Of, Ketzadayanazit. ¿Cómo decía Hatata Of? Me salto el paréntesis, allá Molek, et Rosha Mimul Orpa. Había que desnucar la cabeza del ave, que se desnuca por atrás, obviamente en el cuello, queda el cuello justo enfrente del cogollo de la cabecita ahí justo enfrente, ahí se desnucaba. Veno Mabdil, y cuando le metía la uña, no corta por completo, que separen cabeza y cuerpo, no. Y después Mazé mi Malkira agarraba el ave y Mazé y esparcía de la sangre al Kira Mizbeach en la pared del altar, y el Sheyeradam y el resto de esa sangre, allá mitmatze al yesod. Aquí explica Kavanah Rashi es que el resto de la sangre que está en la pared, mitmatze, aquí no es de exprimir, sino que cae, fluye hacia el yesod. Ve la Mizbeach el Adamá, Bekulan la Kohanim. Y el altar solamente recibe la sangre de estos korbanot y toda la carne se la comen los Kohanim. Taurabanan, dice la braita, Veizá midama hatat. Dice el pasuk, y esparcirá al altar de la sangre de este korban hatat. Entonces dice la Gemara, no se agarra la sangre con un keli como los animales, sino que mi gufa hatat, del mismo cuerpo del ave, se esparce. Haketzat, ojes barroshu baguf, agarra de la cabeza y el cuerpo juntos del ave, y esparce. Muy bien. Al-Kira Mizbeach, dice, como pone aquí, la pared del Mizbeach es velo al-Kira Kevesh, no la pared de la rampa, velo Kira Ejai, no la pared del Jal, velo Kira Ulam, no la pared de Ulam. Ve ese, ¿en qué lugar estamos hablando de la pared? Ze Kira Tachton, la que está debajo del Judas Sikra. O no, el Kira Ilion, ¿quién dijo? Quizás el Hatat es arriba, Hatat Aof. Pedir Huy es lógico, porque Uma Bema, como en el caso del animal, Sheolata, el Corán Ola, la sangre se pone debajo de las líneas rojas. Hatata le mala y el hatat se pone arriba. O el ave, Sheolata le mala, que también el Ola se hace arriba. Enodin Shehatato le mala, no cuanto más que el Corán hatat del Ola, del Of, hatat hay que hacerlo le mala. Tamulomar, para eso menciona el pasuk, no pienses así, te calva Homer, pues el pasuk, Benishar Badai Matzel, yo también veas que lo que queda de la sangre que se puso en la pared, eso tiene que fluir hacia el yesod. ¿Qué significa eso? Que la misma sangre que está puesta en el kir, Sheashiraim Shelomit Matzim le yesod, el kir donde la sangre se puso, sus restos va a mitmatzim, no es exprimir, es fluir hacia el yesod. ¿Y cuál es esa parte de la pared que ahí mismo cae el yesod? Zekitachton, en la pared de abajo, porque la arriba está muy arriba, el yesod está ahí mismo, eso le pegaba ahí mismo y ahí bajaba el yesod. Y dice, bueno, pues lo puedes hacer las dos veces. Primero puedes poner la sangre en la parte de arriba y después también puedes poner sangre en la parte de abajo para que se deslice hacia el yesod. ¿Cuál es el problema? Amarra miketiv y ematze. No pone ematze. Si fuera ematze, se entendería como tú dices. Dice, yematze ketiv. ¿Qué diga yematze ketiv? De mi mela mashma. Que la sangre corre sola, no que la tiene que hacer el Cohen para que caiga el yesod. Sola cae. Amarra Dutra Bartubi Amarra, ¿qué estás molquimo Hatata Of? ¿Cómo se hacía la melicá, el desnucado del Hatata Of? Dice, Ojes Gapab Vishtetzbotav. Agarraba el ave con la palma de su mano y
y tomaba las alas con 2 dedos, explica Rashi, que es el dedo del medio y el dedo índice, usted arreglaba y las piernas con los otros 2 dedos, que serían el dedo anular y el dedo meñique, y Motech Tzevara al Rohab Godlo, y extiende el cuello sobre el ancho del dedo gordo, un molca, y ahí la desnuca con la uña. En la Matita Tana dice, el tzipara mi levar. El tzipor no hay que ponerlo en la palma como dijiste, sino hay que ponerlo por la parte de afuera de la mano, muy difícil. Entonces ahí Ojez Kapab igual, lo pones con la mano afuera, en la parte con la parte de afuera de la mano. Entonces Ojez Kapab igual agarra las alas con sus 2 dedos, y las 2 patas con los otros 2 dedos, roja, y tiene que extender el tzabaró, el cuello sobre el ancho de Shtez Beotav, un molek. Y ahí molek, esto es lo más difícil que habían de hacer en el templo. Zuhi betulo, esta y no hay más. Pero había que mitzah, bejafiná. Había otras que era muy difícil, que es hacer la kemitzah de la koraminjá y hacer la jafiná, el ketoret. Era muy difícil también. Entonces, ¿cómo dice que esta es? No, esta es una de las más difíciles, de las difíciles del templo. Ok, Mishnah nueva. Olat haof ketzad naasit. ¿Cómo se hacía el olat haof? Alá la kevesh, obviamente tenía que subir el Cohen la rampa, ufanal la sobev, y tenía que partir de ahí, de la rampa chiquita, al sobev, a la saliente que da la vuelta al altar para que caminaran los Kohanim. Valo le queden dormir Mizrahit, y llegaba a la esquina sureste, y ahí se hacía. Allá moleket roshah, Mimulorpa, y desnucaba la cabeza, como dijimos, enfrente del cogote del ave, un mabdil, y ahí en el Olat haof sí separaba el cuerpo de la cabeza, no como dijimos antes el hatat, el Olat sí se separa. Un mitzah edama al kira mizbeach, y exprimía la sangre del cuerpo del animal sobre la pared del altar. Natal et arrosh, después tomaba la cabeza, que está sola, beikif y bet melikató, y kif aquí es, y aprieta el lugar donde estaba la meliká, donde lo cortó, la mizbeach, igual en la pared del mizbeach. Y después de eso, usfagó bemelach, había que sumergirlo, ponerlo en sal, porque siempre se pone en sal, y sacó al gabe ishim y se lanza a la fogata que está en el altar. Balo le ahora agarraba el cuerpo, pesit mor'a, le quitaba el mor'a de notza, el buche y las plumas, vet bene me'aim y salía con ellos, salía también los bene me'aim, los estómagos, intestino, salió con eso. Pues eso lo botaban, lo lanzaban al Betat Deshen, como ya vimos antes en el DAF anterior. Shisa velo ibdil. Ahora, ¿qué pasa si después de esto tenía que agarrar el cuerpo y picarlo en 2, pero sin dividirlo? O sea, todavía quedaba un poco pegado, pero es que había que partirlo en 2. Pero siempre que esté pegado, bien ibdil, pero si lo separó por completo en 2 partes, kasher. Y después sofgó bemela, igual que ponerlo en sal, besarcó al gabe ishim, lo lanzaba a la fogata. Ahora, pero lo hiciera mor'a, velo notza, velo benemea y mesoimam. Si no sacó el buche, ni las plumas, ni los intestinos que salen con estas partes, velo se fagó bemela, lo puso en sal, con va meajar, todo lo que hizo un cambio en estas partes, meajarse mitzad dama, por cuando que ya lo principal que es exprimir la sangre en la pared del altar, lo hizo, que es kasher el korban. Ibdil be hatat velo ibdil be ola. Ahora se hizo lo contrario. En el hatat, que no se tiene que separar la cabeza del cuerpo, lo separó. O en el ola, que lo que tiene que separarla y no lo separó, pasul, obviamente, porque está antes de la sangre.
Mitzah dam arrosh, velo mitzah dam aguf. Ahora, lo hizo bien esto, pero exprimió la sangre de la cabeza y esto olamaof, eso es olataof, porque olataof separan las dos. Velo mitzah dam aguf, pero no exprimió la sangre del cuerpo, pesula. Ahora, dam aguf, se hizo el cuerpo, pero mitzah dam arrosh, y no la sangre, ¿qué será? Hatataof shemelaka shelo lishma. Ahora, un hatataof que se desnucó, pero lo lishma, pensando en otro corbán, o mitzat damo, o exprimió la sangre, shelo lishma, no pensando en otro corbán, lishma, shelo lishma, o lo hizo mitad y mitad, o sea, mitad y mitad, la primera parte sí, la segunda parte no, o shelo lishma velishma, o al revés, lo lishma velishma, pasul. Ahora, olata of, pues si pensó en olata of, en otro corbán, es kasher. Eso sí, los dueños no salen de Jehová, tienen que traer otro, pero si se sigue el servicio, se puede llevar al altar. Tanto el hatat del ave o tanto el olá de ave, que se hizo la melika, que es el de desnucarlo, o se o puso la sangre, pensando lejol davar sharkol lejol, comer lo que se puede comer, o leactir, o quemar, davarse de alcohol, leactir, o lo que se tiene que quemar, juzguen como, hacerlo fuera del lugar, pasul, el animal pasul, pues no hay caret, no hay caret, porque es juzguen como. Ahora, pero si lo pensó juzguen no fuera de su tiempo, es pigul, y por lo tanto, vejaim alaf caret, lo vale, no tienen caret, ubilbas y acriba matir bismato, eso sí, para que sea pigul y caret tiene que seguir todo el sistema bien, sin mezclar con otras cosas. Ahí es caret. ¿Cómo se llama que lo hizo bien? Que hizo el matir, la sangre y todo el proceso como la mitzvah. Malak bishtika. O sea, cuando dice la melika no pensó nada malo. Un mitzvah dam juizmano. Pero en la parte de la sangre, cuando la exprimió y la puso, pensó en quemarlo, comer fuera de su tiempo. O Shemalach Judis Manó, o se la Melika pensó que iba a hacerlo el comer fuera de su tiempo, mitzad dam mishtika, y cuando puso la sangre no pensó nada malo, que si todo lo hizo bien, solamente que una parte mal, o puede ser también, o Shemalach o mitzad dam Judis Manó, o las dos cosas la hizo Judis Manó, pero no pensó en otra cosa, que dañe, solamente en esto nada más. Zeu karav shekarab matir mitzvato. Eso se considera que hizo todo el proceso bien y se llama pigul y karet lo aleno. Pero ¿qué es lo contrario? ¿Qué es lo que iba a matir mitzvato? Por ejemplo, Malak, cuando fue la melika fue judim como. Y después cuando llegó la mitzadam fue judismano. O al revés, shemalak judismano, un mitzadam judim como. O otro caso, shemalak un mitzadam judislim como. Eso no es caret, obviamente, porque es Judim como. O Hatataof, Shela Melika fue lo lishma, un mitzah dam judismano. También mezcló, entonces tampoco es pigul. O Shemala judismano, o la Melika fue judismano, un mitzah damo shelo lishma. También mezcló. O Shemala un mitzah dam shelo lishma, o hizo la Melika el mitzah dam. La hizo lo lishma. Estos casos Zeu Shelo Keref a matir mismato no hizo el proceso, el matir, la sangre, todo el proceso como debe ser, y en ese caso no es pigul y no es caret. Ahora, lejol hatkazait bachutz, también puede ser un caso de que pensó comer un kazait del korban, del hatatao, fuera del lugar, y pues pensó kazait, un kazait del animal, comerlo, del ave, perdón, le majar, fuera de su tiempo. O kazait le majar, o al revés, pensó un kazait, comer un kazait mañana y comer un kazait bajutz, o pensó que hazait bajutz, que iba a comer medio kazait fuera de su lugar, y hazait le majar y medio kazait fuera del tiempo, o hazait le majar, o medio kazait de mañana, hazait bajutz, o medio zait fuera de su tiempo, fuera del lugar. Es pasul, obviamente, pero en bocaret. No se llama, no hay pigul, no se llama caret. Amar reviuda, zeaklal,
Esta es la regla. Y me hayet, según Rabidú, ¿no? Y me hayet asman katmal hayet makom. Si el pensamiento fuera del tiempo vino antes fuera del lugar, pigul bejaim araf karet. Es pigul karet. No importa que lo mezcles porque el primero fue grave. Pero si la mahashaba del makom, el pensamiento de fuera del lugar, vino antes que el mehashet asman, antes del tiempo, pasul ben bokaret. Pero Jamí dijeron, miren, no. Debe pasul ben bokaret. Los dos casos, Corán es pasul, que ha anulado, pero no hay karet, porque mezcló dos cosas. Lejol que hasid zait, u leaktir que hasid zait. Si pensó en comer medio zait, medio kazait, uleactir y quemar medio kazait, si pensó en estas dos cosas fuera del lugar o fuera del tiempo, es kasher. El Corán es kasher. ¿Por qué es kasher? ¿Por qué? Porque si entre los dos hubo un kazait, entre el pensar en comer y pensar en comer fuera del lugar y fuera del tiempo, hay un kazait entre los dos. No, es kasher, shena agilat de actará mitarfin. ¿Por qué? Porque la comida y la quemada no se unen, son cosas diferentes, entonces por lo tanto no se unen, entonces eso hace de que el corbán sea kasher. Bueno, hasta el próximo Daf Kultuf.